Buenos días, estudiantes. Tengan ustedes el día de hoy, siguiendo con el trabajo del curso de geometría, vamos a continuar con el tema de ángulo geométrico. Vamos a medir un ángulo. Y para medir un ángulo, ¿qué necesitamos tener en casa, a la mano? Tener nuestro transportador. Debemos tener nuestro transportador a la mano. Bien, entonces, para ello vamos a recordar este videíto que vimos la clase pasada. Vamos a recordarlo, ¿por qué? Porque tenemos que recordar cómo se miden los ángulos. Muy bien, ahí están sus transportadores, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver el video. Atentos, atentas, por favor, ¿ah? Atento, atenta al video. ¿Sí? Lo voy a pasar una sola vez. ¿De acuerdo? Bien. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al cero. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Mira, aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados, o más grande para que mida 150 grados, o se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados, incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados, o puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Bien, estudiantes. Hasta ahí tenemos esta primera parte. ¿Ah? Ya hemos recordado cómo se mide ángulos. Y ahora vamos a trabajar la página 13 de nuestro libro. Bien, estudiantes. Ahora leamos el problema número 3 de la página 13. Dice, con el transportador dibuja el ángulo A o B, cuya medida debe ser de 75 grados. Perfecto. Como ustedes ven en la parte inferior está el rayo OA. Ahí está el rayo OA. Lo que tenemos que hacer nosotros es, en este momento, vamos a agarrar nuestro transportador y vamos a posicionarlo sobre el rayo OA, de esta manera. Ahí está. Donde el centro del transportador debe estar ¿dónde? Profe, Debajo del punto O. profe, disculpe, Instante, disculpe debajo del punto interrumpirle, O. pero ¿qué página era? Porque yo recién vine a traer mi transportador. Página 13. Ok. Listo. Ahí está. El centro del transportador tiene que estar en el vértice O. Ahí estamos viendo que está el vértice O. El centro del transportador. Y el rayo OA tiene que estar alineado ¿con quién? Con el 0. Ahí está el 0, mira. Con el 0 que está en la parte derecha del transportador. Tiene que estar alineado. Ojo, y una vez que está colocado el transportador en la posición correcta, es decir, el centro de transportador en el vértice O y el rayo estar alineado con el 0 en nuestro transportador, a partir de ahí comienzas a medir. A partir de ahí comienzas a medir. Y medimos de esta manera, ¿no?
A partir del 0, comenzamos a contar así. 10, voy a colocarlo un poquito con otro colorcito ahí para que se note. Acá iría 10, acá iría 20, acá iría 30, y así vamos a llegar hasta llegar a 75 grados. Por acá está 40, por acá 50 grados, por acá 60 grados, acá está 70 grados, y acá está 80 grados. Pero profesor, a mí me han indicado que debe medir 75 grados. ¿Y cómo me doy cuenta dónde vive 75? Mira, 75 grados está entre 70 y 80 grados. Ahí está 75 grados. ¿Y dónde debo colocarlo? Para ello tienes que observar la parte superior del transportador. Ahí tú ves varias rayitas pequeñitas. ¿Y el 75 grados dónde tiene que estar? Ahí. En esa rayita que tú ves un poquito más grandecita, ese 75 grados. ¿Y ahí qué vas a hacer? Vas a agarrar tu lápiz y en 75 grados vamos a colocar un punto. Coloca un punto que te indique que ahí está 75 grados. ¿Y qué hacemos a continuación? Agarras tu regla y vamos a trazar el rayo OB de esta manera. Que pase por ese punto que has marcado. Un solo trazo. ¿Te das cuenta? Y ahí hemos formado el rayo OB. En ese puntito que está arribita, ahí tienes que colocar B. Y ahí tenemos el ángulo AOB. El ángulo AOB va a ser toda esta abertura. Toda esta abertura, este es el ángulo AOB. Y ese ángulo AOB, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? 75 grados. Entonces vamos a colocarle en un instante la medida. Toda esa abertura que hemos trazado, toda esa abertura viene a ser el ángulo AOB. Entonces, este ángulo AOB, ¿cuánto mide? 75 grados. Y ahí colocamos 75 grados. Bien, vamos a hacerlo un poquito más grandecito para que lo puedan ver bien. Ahí está, este ángulo de 75 grados. Perfecto, profesor. Ahora viene lo siguiente. Ahora hay que recordar algunas cosas muy importantes. La forma como se escribe, cómo es la anotación de la medida de un ángulo. Para la anotación de la medida de un ángulo, tú colocas esta letra, la letra M. Esa letra M significa medida. ¿Medida de qué? Medida del ángulo. Ahí colocamos este símbolo que es ángulo. La medida del ángulo AOB, que es lo que acabas de medir. ¿Y nuestro ángulo cuánto mide? 75 grados. Ahí está. Esa es la notación. Esa notación que estás viendo ahí se traduce así. Esa letra M minúscula significa medida. El símbolo que está al lado derecho significa del ángulo. Y ahí tendremos medida del ángulo. Y como el ángulo que he medido es AOB, ahí hicimos medida del ángulo AOB. Entonces, esa es la simbología. Bien, estudiantes. Ahora bien, pero este ángulo que mide 75 grados es una clase de ángulo. ¿Qué clase de ángulo es, profesor? Este ángulo es un ángulo agudo. Este ángulo es un ángulo agudo. ¿Y qué característica tiene un ángulo agudo, profesor? El ángulo agudo tiene como característica que mide más de 0 grados y menos que 90 grados. Es decir, en otras palabras, mide entre 0 grados y 90 grados. Eso con respecto al ángulo agudo. Listo. Coloquen esa información ahí en su libro, por favor, tal como está ahí. Tiene que estar en tu libro. Bien, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio 4. Dice, con el transportador, mira, la orden es, con el transportador, dibuja el ángulo BOC.
Como ustedes ven, ahí en la parte inferior, ahí está el ángulo BOC, el rayo B, el rayo OB. Ahí está el rayo B. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Bueno, vamos a agarrar nuestro transportador. Coja su transportador y vamos a colocarlo ahí. Listo. Ahí hemos colocado nuestro transportador. Como tú ves, el punto O está ¿dónde? En el centro del transportador. Y hacia B, con dirección hacia B, está el 0. Y nuestro transportador tiene que estar alineado. El punto O tiene que estar en el centro del transportador y el rayo tiene que estar ahí, sobre 0. Sobre el 0 que está en la parte superior. Ahí tenga mucho cuidado, porque vas a comenzar a contar a partir del 0 que está ahí, a la izquierda del transportador. No del 0 que está a la derecha, sino del que está a la izquierda del transportador. ¿Y qué me han pedido, profesor? Bueno, me han pedido que dibuje un ángulo cuya medida es 135 grados y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y por arriba vamos a contar, mira, 10, 20, y ahí vamos contando 30, 40 y vamos llegando hasta dónde. Vamos llegando ahí hasta 90 en un instante, estoy en 80, acá estoy en 90, y como es 135, acá es 100, acá es 110, acá es 120, acá está 130 y acá está 140. ¿Y 135 dónde tiene que estar? En la mitad de entre 130 y entre 140. Muy bien, ahí donde estoy señalando con la flechita. Ahí tiene que estar 135. En esta rayita, que es un poquito más grandecita, ahí tiene que estar 135 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el lápiz vamos a colocar un punto ahí, donde indica el transportador 135 grados. Coloquen un punto. Bien, y una vez que hemos colocado el punto, ¿qué hacemos? Agarras tu regla, y desde el punto O, un solo trazo. Vamos a trazar un rayo que pase por ese puntito en 135 grados. Y a ese puntito le llamamos el punto C. Acá estará el punto C. Listo. ¿Se dan cuenta? Y todo el ángulo, toda esta abertura que voy a pintar acá de color verde, toda esta abertura, ¿cuánto mide? Mide 135 grados. Ahí, si quieren pueden pintarlo, ahí píntenlo ustedes para que aprendan. Miren la abertura. La abertura siempre está entre esos dos rayos. La abertura siempre está entre esos dos rayos, así que tienen que ustedes identificar dónde está el ángulo. La abertura entre esos dos rayos, ese es el ángulo, ¿no? Ese es el ángulo. Bien, ¿y ese ángulo cuánto mide? Bueno, lo hemos medido hace un instante. Ese ángulo mide 135 grados. Muy bien. Pero ahí no termina el ejercicio. Ahora vamos a colocar la notación. Acá la notación es la siguiente, que la medida del ángulo, mira, la notación que aprendimos, y ahora el ángulo es BOC con letras mayúsculas, vamos a colocar con letras mayúsculas porque es lo correcto, porque son puntos lo que estamos indicando, ahí mide 135 grados. Bien, esa es la medida del ángulo BOC. Pero ahora viene algo interesante. Este ángulo BOC, ¿qué clase de ángulo es? Bueno, al medir 135 grados, es un ángulo obtuso. Este es un ángulo obtuso. Y profesor, ¿cuándo un ángulo es obtuso? Ahí decimos que un ángulo es obtuso cuando mide entre 90 grados, mira, entre 90 grados y 180 grados. Como 135 está entre estos dos valores, entonces es un ángulo obtuso. Todos los ángulos obtusos miden
entre 90 y 180 grados. Es decir, que mide más de 90 y menos de 180 grados. Bien, niños y niñas, coloquen esa información en sus libros. Listo. Bien, estudiantes, ahora miren el ejercicio 5. Miren lo que nos indica ahí. Que dibuje dos ángulos consecutivos, A o B y B o C. Y la primera pregunta que se nos viene a la mente, ¿y qué son ángulos consecutivos? Ángulos consecutivos son ángulos que están uno a continuación del otro. O sea, dos ángulos que están juntos, uno junto al otro. Uno de ellos será el ángulo A o B y el otro será el ángulo B o C. Esos son ángulos consecutivos, ángulos que están uno a continuación del otro y que tienen un rayo en común. Pero las medidas de esos dos ángulos, ¿cuáles son? 30 grados y 45 grados, respectivamente. Y me piden que use el transportador. Miren cómo se hace, presten atención. En primer lugar, lo que tú tienes que aprender a identificar es lo siguiente. Si son dos ángulos consecutivos, ¿quién es el primer ángulo? A o B. Ese ángulo B, ¿cuánto tiene que medir? 30 grados. En ese orden. Y el otro ángulo que se llama B o C 45 grados. debe medir 45 grados. Ahora sí, agarren sus reglas, por favor, y vamos a trazar un rayo. Trácenlo ahí en la parte inferior del gráfico, no arriba, sino en la parte inferior. Ahí va a estar el rayo OA. Y vamos a colocarle su nombre, rayo OA. Vamos a colocarle ahí, vamos a colocar con el dedito para que se note bien, rayo OA. Acá está el vértice O y por acá está A. Ahí está el rayo OA. Bien, trácenlo en este momento. Trácenlo, por favor. Dicho, o sea, tenemos que trazar 30 centímetros. Primero, sí, con paciencia, con paciencia. Ahorita lo van a hacer ustedes, pero van a trabajarlo conmigo para que aprendas. Traza el rayo OA. Como estás viendo, está en la parte inferior del gráfico, del espacio que para trabajar. Bien, una vez que hayas trazado el rayo OA, agarra tu transportador, porque lo primero que vamos a hacer es medir el ángulo A o B. ¿Y cuánto debe medir el ángulo A o B? 30 grados. Es decir, posiciona tu transportador ahí, en el centro. El centro del transportador, posiciónalo en el punto O. Y alinea el 0 con el rayo OA. Alínealo ahí. Y ahora sí, teniendo eso en consideración, vamos a medir 30 grados. A ver, profesor, 30 grados está en esta posición. Acá está 30 grados. Vamos a colocar un puntito en el transportador. Un puntito. Te puedes colocarlo por debajo, así, por debajo, o puedes colocarlo por arriba también. Donde indique 30 grados. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a colocar el puntito. Coloquen el puntito ahí. Sacamos el transportador. Agarra tu regla. Y trazamos este rayo. Ahí está. Un solo trazo. Ese rayo viene a ser el rayo OB. Y vamos a colocarle acá la letra B. Ese es el rayo OB. Y como estás viendo, ¿qué hemos formado ahí? Ahí hemos formado un ángulo. Vamos a pintar este ángulo de color verde. ¿Y este ángulo cuánto mide? 30 grados. Ahí está el ángulo AOB. El ángulo OB que mide 30 grados. Y coloquémosle ahí la medida, 30 grados. Perfecto, profesor. 30 grados. Bien. Pero ahora me falta el ángulo consecutivo al ángulo AOB, que es el ángulo BOC. Y ese ángulo BOC debe medir 45 grados, profesor. Mira cómo se trabaja para que posiciones ahí sobre tu misma regla. Observa. Lo que hacemos en esta parte es algo muy interesante. Como son ángulos consecutivos, para ver dónde va el rayo OC, vamos a sumar estos dos ángulos. Es decir,
Vamos a sumar 30 grados más 45 grados. ¿Cuánto es 30 más 45 grados? 75. 75. 75 grados. Ahora sí, mira, sobre tu transportador, mira que está ahí posicionado. Vamos a ubicar 75 grados. Ah, mira sobre el mismo transportador, así posicionado en su forma original. Vamos a ubicar 75 grados. Bien, profesor, bueno, 75 está entre 70 y está entre 80. O sea que 75, ¿dónde tendría que estar? Tendría que estar acá, entre 70 y 80. Agarras tu lápiz, colocas una marquita ahí, retiras el transportador así, ya una vez que ya hayas ubicado, y trazamos el rayo. Ahí está. Ahí está el rayo OC. Ahí vas a definir el rayo OC. Acá está el C. ¿Te das cuenta? Ahí está C. Y esta abertura que voy a pintar acá de color naranja, esta abertura viene a ser color naranja. Esta abertura viene a ser el ángulo BOC. Y este ángulo BOC, ¿cuánto mide? Este ángulo BOC mide 45 grados. Listo. Y acá colocamos 45 grados. Y como tú ves, esos son dos ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son un ángulo junto al otro. Dos ángulos que están juntos y que tienen en común un rayo. ¿Quién es el rayo que tienen en común? Es el rayo OB. Este es el rayo que tienen en común para que sean ángulos consecutivos. Bien, niños y niñas, vayan trabajando en casa. Bien, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio 6. Dice, empleando el transportador, dibuja dos ángulos consecutivos. Ah, mira, ángulos que están uno a continuación del otro. El ángulo AOB y el ángulo BOC, cuyas medidas sean 60 grados y 75 grados. ¿Qué significa eso? El ángulo AOB, que es el primero que aparece, debe medir 60 grados y el ángulo BOC debe medir 75 grados. Por eso me indican ahí, respectivamente, en ese orden. Bien, entonces todos agarramos nuestra regla y vamos a trazar el rayo. En este caso vamos a trazar el rayo OA. Vamos, tracen todos el rayo OA. Siempre con letras mayúsculas, ¿ah? Ahí utilicen letras mayúsculas, no se trabaja con letras minúsculas, todo con mayúscula ahí. Listo. Ahora, como el primer ángulo es el ángulo AOB que debe medir 60 grados, agarra tu transportador. Agarra el transportador. Coloca el centro del transportador en el punto O. Ahí coloca el centro. Y no te olvides que tiene que estar alineado tu transportador con el rayo OA. ¿Dónde? En el 0. En este 0 que está ahí. Coloquen su transportador. Posiciónenlo bien, ¿ah? Que no se mueva, porque si se mueve te sale otra medida y ya no es lo mismo. Tiene que estar bien posicionado. Listo. Ahora, como el primer ángulo que vas a colocar es 60 grados, bien, ubiquemos, a partir de 0 grados, ubicamos 60 grados. ¿Dónde está 60 grados, profesor? Acá está 60 grados, porque empecé desde el 0, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Qué hacemos? Ya creo que sabes, ¿no? Coloca un puntito donde indique 60, coloque un puntito. Ahí está, colocamos un puntito. Agarramos la regla y vamos a trazar. Trazamos ahí. Y ahí estamos, un solo trazo, ¿ah? Y ahí hemos trazado el rayo OB. Este es el rayo OB. Bien. Y toda esa abertura, toda la abertura que hemos definido ahí, esto viene a ser el ángulo AOB. Y este ángulo OB, ¿cuánto mide? Mide 60 grados. Y colocamos la medida ahí. Si deseas, puedes pintarlo, ¿ah? Puedes colocar colores, ¿ah? Para que se vea bonito.
Bien, entonces todo ese ángulo mide ¿cuánto? Mide 60 grados. Perfecto, profesor. Ahora bien, me falta colocar el ángulo consecutivo, el ángulo BOC, pero para ello necesito trazar el rayo OC. Profesor, ¿y qué hago entonces? Bueno, al igual que en el ejercicio anterior, ¿qué hacemos? Vamos a sumar a 60 grados, le sumamos 75 grados, para ver dónde voy a trazar, en qué ángulo voy a trazar el rayo OC. Y sumamos 60 más 75, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 135. Muy bien, 135 grados. ¿Qué significa ello? Que el rayo OC debo trazarlo en 135 grados. Tu transportador tiene que estar así posicionado, ¿ah? Así como está, igualito. Y ahí cuádralo bien, que no se mueva. Y vamos a ubicar 135 grados. A ver, vamos a ubicar 135 grados. Empezando desde el 0. Acá está 90. Ahí está 90. Cierre su micrófono, por favor. Gracias. Acá está 100. Acá está 110. Acá está 120. Acá está 130. Y acá 140. Eso significa que 135 está ahí arribita. Y ahí colocamos con nuestro lápiz un puntito. Agarramos nuestra regla. Una vez que ya coloqué el punto, agarramos nuestra regla y trazamos el rayo. Profesor, se va hasta la siguiente pregunta. No te preocupes. No te preocupes. Trazamos el rayo y acá, en ese puntito que has colocado, ahí debes colocar el punto C. Acá tiene que estar el punto C. Ah, profesor. Listo. Y este ángulo que voy a pintar de color naranja, toda esta abertura, color naranjita, vamos a colocar naranjita, toda esa abertura, este es el ángulo de 75 grados. ¿Te das cuenta? Porque cuando sumaste 60 más 75 y obtuviste 135 grados, para colocar el rayo OC, ya me estabas indicando que esta medida era 75. O sea, este ángulo mide ¿cuánto? 75 grados. Y colocamos ahí la medida, 75 grados. Y como ves, ahí están los dos ángulos consecutivos. El ángulo AOB que mide 60 grados y el ángulo BOC que mide 75 grados. Como ves, son ángulos que están uno junto al otro, ángulo consecutivo, y que tiene un rayo en común. El rayo en común es el rayo OB. Listo, niños y niñas. Bien, estudiantes, hasta ahí es la clase del día de hoy. Coloquen toda la información respectiva ahí. Recuerda que la siguiente clase tienes que tener tu transportador también a la mano, tus reglas, debes tener también el compás, porque te voy a enseñar a trabajar con el compás. Bien, niños y Pero niñas. teacher, Dígame. ¿mañana será la próxima clase que necesitamos el compás? No, para la siguiente semana. Mañana tienes examen. Mañana tienes tu examen de geometría, no te olvides. Listo. Bien, a practicar, niños y niñas en casa. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Chao, chao. Bye, teacher. Chao, chao. Nos vemos. Hasta mañana.